Científicos están construyendo algo en el desierto de Nevada que podría cambiar la forma en que estudiamos el universo. Investigadores del Caltech se preparan para construir lo que sería el arreglo de radiotelescopios más rápido y sensible jamás creado. El arreglo sinóptico profundo, o DSA, está diseñado para explorar el cielo unas 100 veces más rápido que los radiotelescopios actuales, y podría ayudar a los científicos a resolver algunos de los misterios más grandes del universo. El plan es construir 1.650 antenas parabólicas en un valle remoto de Nevada para 2029. Hablo de esas antenas grandes con forma de plato que captan ondas de radio del espacio. Todas se moverían de forma coordinada. Pero créanme, construir más de 1.000 antenas es un número ridículamente alto. Para que se den una idea, uno de los sistemas de radiotelescopios más grandes que tenemos hoy está en el Very Large Array de Nuevo México y tiene solo 27 antenas. Pero hacerlo tan grande no es solo por presumir. Tener tantas antenas les da a los científicos una ventaja real. Verán, el espacio está lleno de ondas de radio. Pueden venir de restos de estrellas viejas o de potentes chorros que salen de agujeros negros lejanos. El problema es que las ondas de radio son mucho más largas que la luz visible, así que es más difícil verlas con claridad. Por eso los astrónomos suelen usar dos tipos de radiotelescopios. Una opción es construir una antena enorme, como FAST en China. Estas antenas gigantes individuales son muy sensibles, así que son excelentes para captar ondas de radio débiles que vienen de muy lejos. La otra opción es construir un arreglo. Básicamente un grupo de muchas antenas trabajando juntas. La ventaja es que los arreglos son mucho mejores para obtener imágenes nítidas. La idea detrás de esto es bastante simple. Entre más antenas tengas captando señales al mismo tiempo, más información recibe el telescopio. Y con más información, los científicos pueden distinguir señales débiles entre todo el ruido de fondo. Imagínense que graban un susurro. Un micrófono apenas lo captaría. Pero si tuvieran 1.650 micrófonos grabando juntos, ese susurro sería mucho más fácil de escuchar. Por eso, todas estas antenas trabajando juntas hacen que el sistema sea más poderoso. Este nuevo proyecto en Nevada buscará señales de radio de millones de estrellas, galaxias y otros objetos cósmicos que brillan, pulsan y emiten ráfagas. Estas señales de radio ayudan a los científicos a entender mejor estas estructuras, dándoles pistas sobre su composición, temperatura y movimiento. Así que no esperen que el DSA nos dé imágenes súper nítidas e impactantes de eventos en el espacio profundo. Los radiotelescopios no toman fotos de la misma forma que los telescopios ópticos. En cambio, captan señales de radio y las computadoras convierten esos datos en imágenes. El objetivo principal del DSA es escuchar algunas de las señales más débiles del universo y usarlas para entender de dónde vinieron, qué las creó y cómo son realmente esos objetos. Las expectativas son algo descabelladas. Según un profesor del Caltech, todos los radiotelescopios del mundo juntos han encontrado unos 20 millones de fuentes de radio hasta ahora. Pero se espera que el DSA encuentre esa misma cantidad en un solo día. Así de poderoso y rápido podría ser este instrumento. Uno de sus principales objetivos es algo llamado ráfagas rápidas de radio, o FRBs. Son destellos de ondas de radio extremadamente poderosos que duran solo milisegundos. A menudo vienen de galaxias muy lejanas, pero no siempre las detectamos a tiempo y todavía no siempre sabemos exactamente de dónde provienen. Pero eso podría cambiar. Se espera que el DSA detecte más de 100.000 destellos de radio de FRBs y rastree muchos de ellos hasta sus galaxias de origen. Y eso es muy importante, porque aprender más sobre los FRBs podría cambiar la forma en que estudiamos el universo. Podrían ayudar a los científicos a medir la energía oscura, esa fuerza misteriosa e invisible que parece estar empujando al universo a expandirse cada vez más rápido. También podría ayudar a los científicos a estudiar los neutrinos y medirlos con más precisión. Son partículas diminutas, casi sin masa, que pueden atravesar casi cualquier cosa, pero que aún no entendemos del todo. Obtener esas observaciones y con suerte algunas respuestas podría pasar más rápido de lo que pensamos.
Se espera que el DSA escanee todo el cielo visible varias veces durante sus primeros 5 años a una velocidad increíble. Al final de este primer sondeo, los científicos creen que podría descubrir unos 1.000 millones de nuevas fuentes de radio. Su velocidad impresionante trae otra gran ventaja. Les dará a los astrónomos acceso a los datos casi en tiempo real. Así que pueden empezar a estudiarlos casi de inmediato. Lo mejor es que estos datos no estarán guardados bajo llave. Se espera que el público tenga acceso desde el inicio. La idea es que personas de todo el mundo vean los datos casi tan rápido como los científicos. Ahora, quizás se pregunten, ¿por qué Nevada específicamente? Bueno, la respuesta tiene que ver con ruidos extraños. Allá por los años 30, un ingeniero llamado Carl Jansky investigaba interferencias en las comunicaciones de radio transatlánticas cuando accidentalmente descubrió ondas de radio provenientes de la Vía Láctea. Ese afortunado accidente lo cambió todo. Les dio a los científicos una forma completamente nueva de estudiar el universo, lo que hoy conocemos como radioastronomía. Al captar ondas de radio largas del espacio, este campo permite a los investigadores ver a través del polvo cósmico denso, mapear enormes nubes de gas hidrógeno y estudiar cosas que los telescopios ópticos normales no pueden ver. Piénsenlo como una señal de televisión que viene del espacio. Si quieren ver un programa, primero necesitan una antena para captar la señal. Luego necesitan una tele para convertir esa señal en una imagen que puedan ver. La radioastronomía funciona de forma similar. Los astrónomos usan antenas enormes para captar ondas de radio del espacio. Luego las computadoras procesan esas señales y las convierten en imágenes en una pantalla. Así es básicamente como funcionan esos enormes arreglos de telescopios. Pero hay un detalle. A veces los científicos detectan señales de radio extrañas que vienen de estrellas y galaxias lejanas. Y muy rápido, los medios publican que podrían ser señales de civilizaciones extraterrestres. Pero la mayoría de las veces, eso no es lo que pasa. Muchas de estas señales raras en realidad son interferencia creada por nosotros. Verán, el cielo solía ser bastante silencioso para los radiotelescopios y no había tantas señales de radio humanas estorbando. ¡Claro! Los satélites envían señales de radio a la Tierra, sobre todo para cosas como el servicio de Internet, pero los astrónomos generalmente pueden identificar esas señales y filtrarlas. El problema más grande es otra cosa. Recientemente científicos encontraron un ruido de radio extraño que no venía del espacio profundo, pero tampoco de la interferencia normal de Internet. Así que, por supuesto, la gente saltó a una posibilidad emocionante. Tal vez esas señales venían de tecnología extraterrestre cerca de la Tierra. Pero no, el ruido extraño se filtraba de nuestros propios satélites, de su electrónica, cables, circuitos y otros componentes internos. Y ese tipo de ruido es mucho más difícil de manejar porque se extiende por muchas frecuencias de radio distintas. Así que puede interferir con los radiotelescopios y dificultar el estudio de las señales reales que vienen del espacio. Este problema ha molestado a los astrónomos por años, pero ahora está empeorando, con empresas como SpaceX, Amazon y otras planeando lanzar aún más satélites para cobertura global de Internet. El ruido de radio alrededor de la Tierra pronto podría ser abrumador. Y así como la contaminación lumínica de pueblos y ciudades puede opacar la luz de galaxias y nebulosas tenues, el ruido de radio puede opacar las señales débiles del espacio profundo. Y justamente por eso Nevada es un lugar tan bueno para construir el DSA. Eligieron una zona extremadamente remota del desierto específicamente para reducir la interferencia de radio. Así que sí, este rincón silencioso de Estados Unidos pronto podría convertirse en uno de los lugares más importantes de la astronomía. Si el DSA funciona como se planea, podría ayudar a los científicos a captar explosiones cósmicas, rastrear señales misteriosas y entender partes del universo que aún nos confunden. Ahora solo queda esperar y confiar en que realmente puedan terminarlo para 2029. El río Amazonas es famoso por sus pirañas, tiburones toro y otras criaturas que no querrías encontrar, pero hay ríos aún más peligrosos en el mundo. El más profundo de ellos, el Congo, alcanza tal profundidad en algunas de sus secciones que incluso la luz no puede llegar hasta allí.
Es el único río importante que cruza el Ecuador 2 veces y transporta suficiente agua para llenar más de 13 piscinas olímpicas en el Océano Atlántico cada segundo. Incluso los navegantes más experimentados tienen problemas para atravesar todas sus fuertes corrientes, los rápidos en su parte superior y las cascadas y gargantas en la sección inferior. Las corrientes del Congo son tan rápidas y poderosas que incluso dividen animales como lo hacen las montañas y los océanos. Hay nuevas especies de peces que están evolucionando por separado en las dos orillas, ya que no pueden cruzar al otro lado y reproducirse entre sí. Uno de los tipos de peces más peligrosos que habitan aquí es el pez tigre Goliat. Estos monstruos, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros y se desplazan a una velocidad de 40 kilómetros por hora, son parientes de las pirañas. Sus bocas están llenas de dientes afilados y despiadados como cuchillas. Sus hembras ponen cientos de miles de huevos y las crías son depredadoras desde que nacen. Tienes una buena razón para temerle al pez tigre Goliat, ya que son los únicos peces de agua dulce en África que han atacado a cocodrilos e incluso a humanos. De acuerdo, no nadaré ahí. Hay densas selvas y una fauna salvaje más hambrienta, que incluye serpientes y algunos hipopótamos agresivos a lo largo del río. Aún así, se utiliza como una vía fluvial en África Central, por lo que las barcazas que navegan en él durante semanas a menudo están abarrotadas con hasta 2,000 personas. Y sí, se vuelcan cada cierto tiempo. Y si crees en el folclore local, hay una cosa más a la que deberías temerle. El que detiene el flujo de los ríos, una bestia parecida a un dinosaurio que supuestamente vive en la cuenca del río Congo. Ha habido más de 100 avistamientos en el último siglo, pero nadie puede proporcionar pruebas sólidas de que la bestia sea real. A comienzos del siglo XXI, hubo una serie de terribles y misteriosas historias sobre el río Cali en Asia. Algo descrito como un cerdo de agua de color barro arrastraba a los nadadores bajo el agua frente a testigos aterrorizados. El biólogo británico Jeremy Wade se dispuso a resolver el caso. Notó que todos los incidentes aterradores ocurrían en un lugar específico, que se extendía aproximadamente 6,5 kilómetros. Los aldeanos le contaron que esta criatura estaba creciendo grande y malvada debido a toda la comida que conseguía. Wade examinó el agua con una sonda de profundidad y pensó que podría haber sido un remolino. Luego, el monstruo arrastró un búfalo de agua doméstico al agua. Y los búfalos son grandes y pesados, por lo que la criatura que lo atacó tendría que haber sido súper fuerte. Los cocodrilos de agua salada no van tan lejos tierra adentro, y las especies locales más comunes no viven en aguas frías. Tampoco había tiburones toro en la zona. Finalmente, Wade avistó varios bagres gunch bajo el agua. Algunos de ellos eran del tamaño de un humano. No podían capturar a estos monstruos con una caña de pescar común, pero una construcción ceremonial especial hizo el trabajo. El pez más grande medía 2 metros de largo y pesaba 3 veces más que un gunch promedio. Era lo suficientemente grande como para derribar a un humano o a un animal grande, pero Wade mencionó que podría haber ejemplares incluso más grandes viviendo en el río Cali. El río Orinoco, en Sudamérica, es peligroso para navegar debido a unas curvas bastante locas y fuertes corrientes submarinas. Es fácil perderse en él, incluso si tienes tu GPS encendido. Hay cascadas repentinas a lo largo y debes estar preparado para manejarlas si quieres sobrevivir. El río es el único hogar de un raro cocodrilo del Orinoco, y hay algunos peces vampiro que resultan bastante aterradores nadando por sus aguas. Este pez payara tiene dagas afiladas y puntiagudas que cubren sus encías y 2 colmillos alargados que emergen de sus mandíbulas inferiores. Podría visitar a un ortodoncista y usar algunos frenos, ¿no crees? Es un cazador feroz que siempre está buscando su próxima víctima, que será un pez de tamaño mediano o grande. Si un humano atrapa a un payara, se defenderá. Le dejará cortes, mordiscos y mordidas. Sin embargo, no hay casos conocidos de esta belleza quitándole la vida a un humano. Bien, supongo que eso es bueno. El río Amarillo en China recibió su nombre por su color, pero no siempre fue tan amarillo. Se formó hace al menos 30 millones de años y ha cambiado su curso más de 30 veces a lo largo de los siglos. Los sedimentos amarillos que se desplazan río abajo desde una meseta a lo lejos lo transformaron de claro a turbio.
Esta sustancia de grano fino se acumuló en el fondo del río y formó presas naturales. Las enormes cantidades de agua que transporta el río necesitan encontrar su camino hacia el mar. Y es entonces cuando ocurren grandes inundaciones, las cuales se llevan varios millones de vidas en diferentes épocas. Los lugareños intentaron resolver el problema construyendo diques cada vez más altos, pero solo empeoraron las cosas. El agua que salía del río no tenía a dónde regresar, ya que el lecho estaba más alto que la tierra circundante. Esto incluso cambió su desembocadura. Ahora hay presas y diques masivos a lo largo del río para intentar contenerlo. El río Paraná es el segundo más largo de América Latina y tiene muchos afluentes. Fluyen desde las tierras altas cerca de los Andes y hay un enorme drenaje en la temporada de lluvias. Esto hace que sea un hogar perfecto para... ¿adivina qué? Pirañas. Hay entre 30 y 60 especies de estos aterradores peces en las aguas del Paraná. A finales de 2013, atacaron a bañistas que se refrescaban en el agua en un día caluroso. La gente comenzó a salir corriendo del río al sentir que algo la mordía. Afortunadamente, nadie perdió la vida en el incidente, pero aún se considera uno de los ataques de pirañas más audaces jamás registrados. Más tarde, los biólogos determinaron que el tipo de pirañas llamadas palometas era el culpable de esto, y que probablemente los humanos habían perturbado sus áreas de reproducción. ¡Vaya! El Paraná también tiene una fuerte corriente que resulta difícil de superar para los barcos y nadadores. Además, a menudo se desborda, lo cual puede ser peligroso para las personas que viven en las áreas circundantes. El río más largo del mundo, el Nilo, atraviesa 11 países hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Expediciones han pasado siglos buscando su fuente y aún nadie sabe con certeza dónde comienza. Sumando al misterio, el majestuoso Nilo toma un giro inesperado justo en medio del Sahara. Científicos descubrieron que se debe a una enorme formación rocosa subterránea de hace millones de años. El Nilo fue la autopista acuática más importante para las civilizaciones a lo largo de los siglos, pero tiene algunos habitantes bastante peligrosos, como cocodrilos que pueden llegar a medir 6 metros de largo, lo cual es un poco más que la altura de una jirafa promedio. Estos malos pueden alcanzar una velocidad de 48 kilómetros por hora en tierra y se cobran la vida de un par de cientos de personas cada año. A veces, los hipopótamos que también viven aquí persiguen botes y serpientes venenosas como la mamba negra y la cobra egipcia se suman al conjunto. Una de las criaturas más peligrosas en el Nilo es el mosquito, ya que transporta todo tipo de enfermedades que afectan a cientos de miles de personas. El río Brahmaputra, en Asia, transporta aguas de los majestuosos Himalayas. Cuando la nieve en las montañas se derrite, el río se desborda de manera masiva, lo que provoca deslizamientos de tierra. A su vez, obliga a millones de personas a mudarse y se cobra la vida de cientos de animales en los parques nacionales cercanos. Estas inundaciones también son comunes durante la temporada del monzón en India, de junio a octubre, con fuertes lluvias. El curso del río Brahmaputra ha cambiado de forma increíble en los últimos 2 siglos y medio. La erosión es otro peligro que oculta. Las orillas del río están principalmente compuestas de arena y limo poco cohesivos, y aunque la tasa de erosión ha disminuido, sigue siendo la razón por la que muchas personas pierden sus tierras y se ven desplazadas. El Brahmaputra es uno de los pocos ríos en el mundo que tiene una marea viva. Es una fuerte ola de marea que avanza río arriba contra la corriente, donde un río desemboca en un océano o mar. Y ahí lo tienes. Hay un río en América del Norte que no debería existir. Bueno, al menos según los científicos. La mayoría de los ríos normales en el mundo se unen corriente abajo, fluyen cuesta abajo y finalmente entregan sus aguas a un océano o un lago. Pero el río Echimamish en Canadá no sigue las reglas y fluye en ambas direcciones. Su nombre incluso significa agua que fluye en ambos sentidos en el dialecto local. Él cree. El Echimamish tiene apenas unos 59 kilómetros de largo, pero solía ser una parte importante de la ruta de los comerciantes de pieles desde la bahía de Hudson hasta el lago Winnipeg. Corre entre el río Hayes y el Nelson.
Sus aguas son bastante poco profundas y oscuras, ya que fluye a través de turberas. Las cosas se ponen interesantes cuando llegas a las charcas de castores. Las personas que se aventuran allí dicen que el Echimamish fluye hacia los ríos Hayes y Nelson, comenzando desde la charca central de Castores. Es difícil determinar exactamente dónde se divide el agua, ya que el río atraviesa un país pantanoso casi plano y su corriente es apenas perceptible. El próximo río en nuestra lista es el Cassiquiare en Sudamérica, y es como un equivalente hidrológico de un agujero de gusano entre dos galaxias. Es el único canal natural en la Tierra que conecta dos grandes ríos, el Alto Orinoco, que finalmente desemboca en el Océano Atlántico, y el Río Negro, el mayor afluente por la izquierda del río Amazonas. Este tipo raro de división se llama bifurcación y ocurre cuando un solo río se divide y envía su agua a dos lugares diferentes. El Orinoco de hecho pierde parte de su agua hacia el Cassiquiare. Desde allí, el agua fluye lentamente hacia el Río Negro. Durante los meses de lluvia hay más inundaciones y corrientes más fuertes, por lo que una mayor cantidad de agua se desvía. Para muchas comunidades locales, el Cassiquiare es más que solo un río, es sagrado. Lo ven como un camino creado por los espíritus ancestrales para unir los grandes ríos. Otros relatos dicen que poderosos dioses modelaron la tierra para crear esta vía fluvial especial. El río Guayambo en Surinam puede fluir hacia el este y hacia el oeste dependiendo de su estado de ánimo. Es broma, debes culpar a la lluvia y a la actividad humana por este comportamiento inusual. Las personas colocan esclusas en el río para desviar su curso. Una esclusa, por ejemplo, está allí para ayudar a los agricultores de arroz a obtener suficiente agua. Hay al menos 3 puntos de bifurcación en el río. Controlar el Guayambo y predecir a dónde se esparcirán los contaminantes es complicado. Está cerca de sitios de minería de oro y producción de petróleo, así que es un verdadero problema. Si alguna vez has querido beber agua de 2 océanos al mismo tiempo, el North Two Ocean Creek en Wyoming es el lugar ideal. Comienza en lo alto de la cordillera Teton y luego se divide en 2 ramales. El Pacific Creek se une al más grande Snake River, que se fusiona con el río Columbia y finalmente llega al Océano Pacífico. El Atlantic Creek se dirige al este y fluye hacia los ríos Yellowstone, Missouri y Mississippi, desembocando finalmente en el Golfo de México. Si conectas las cuencas de los 2 arroyos en un mapa, obtendrás una línea azul continua entre Oregón y Luisiana. Los exploradores que buscan el paso del noroeste entre los 2 océanos nunca supieron que podrían haber usado este arroyo. Solo habrían necesitado botes realmente pequeños. Algunos científicos creen que la trucha degollada conocía esta ruta mucho antes que las personas. Lograron migrar del Snake River al río Yellowstone, probablemente utilizando este arroyo. La próxima estrella en nuestra lista podría apoderarse del poderoso Mississippi. Hace unos 12,000 años, el Mississippi comenzó a desviarse hacia la cuenca del Río Rojo. El Mississippi se mantuvo en su camino original y el agua de la antigua ruta del Río Rojo se convirtió en lo que ahora llamamos el río Atchafalaya. Solía estar atascado con troncos durante unos 48 kilómetros y no era apto para la navegación. A mediados del siglo XIX, los colonos europeos despejaron el atasco de troncos, pero el flujo de agua cambió tanto que podría afectar el bajo Mississippi. Por eso, se construyeron estructuras especiales en la bifurcación para controlar el flujo de agua entre los ríos. A veces, hasta la mitad del agua del Mississippi puede ser absorbida por el Atchafalaya. Puedes ver esta enorme cantidad de agua incluso en fotos satelitales. Los mapas digitales de elevación y los modelos computarizados también muestran con precisión cómo se dividen los ríos. Si esos sistemas de control no existieran, el Atchafalaya probablemente se apoderaría y robaría la mayor parte del agua del Mississippi. Nueva Orleans podría perder su principal fuente de agua dulce y el transporte marítimo a lo largo del Mississippi recibiría un gran impacto. El arroyo Partido en el sur de Argentina también lleva sus aguas a 2 océanos al mismo tiempo. Comienza en lo alto de la cordillera de los Andes y atraviesa un bosque empinado cubierto de árboles. Al salir del cañón, entra en un área más amplia donde una gran formación rocosa se encuentra justo en el medio del arroyo y lo divide en 2. Un lado del arroyo, el izquierdo, gira hacia el sur y eventualmente alcanza el Océano Atlántico. El otro lado gira hacia el norte y desemboca en el Pacífico.
Es bastante único porque la bifurcación no ocurre en una llanura baja, sino en una silla de montañas. Es algo así como una depresión entre dos picos de montañas. Sin embargo, no encontrarás mucho sobre el arroyo partido en la mayoría de los mapas. Eso se debe en parte a que la zona no fue bien cartografiada hasta finales de 1800 y en parte a que el arroyo es pequeño y está rodeado por muchos ríos y lagos más grandes que suelen recibir toda la atención. Además, aún no hay modelos de flujo de agua públicos disponibles para este arroyo. Sin embargo, las personas han confirmado la división usando imágenes aéreas y fotos tomadas por excursionistas y viajeros. Un modelo digital de elevación también muestra que si vertieras agua justo en el área donde se supone que se divide, naturalmente fluiría en ambas direcciones. Divide Creek se encuentra justo en la frontera entre Columbia Británica y Alberta, en Canadá. Este arroyo desciende de una montaña y llega a un área con forma de silla de montar llamada Kicking Horse Pass, donde se divide en dos. Esto ocurre debido al Summit Lake, que está ubicado justo al oeste de la divisoria continental. Hace mucho tiempo, Summit Lake era mucho más grande y probablemente se extendía a lo largo de todo el paso. Tal vez causó que el arroyo se dividiera también en ese entonces, pero con el tiempo el lago se achicó y ahora solo existe en el lado oeste, por lo que deja atrás un pantano justo en el punto más alto del paso. Al igual que Arroyo Partido, Divide Creek no aparecía en muchos mapas antiguos. Es pequeño y la zona está cubierta por un denso bosque, así que incluso las fotos aéreas no muestran claramente la división del arroyo. La mejor prueba que tenemos hoy en día proviene del Parque Nacional Yoho, donde un marcador explica la bifurcación. Está colocado a lo largo de un sendero de caminatas y si estás buscando una aventura, puedes tomar un pequeño desvío que lleva justo al lugar donde Divide Creek se divide. ¿Qué tal un lago para variar? El Wollaston está escondido en el extremo noroeste de Saskatchewan, Canadá. Lo más interesante de este lago es que también se bifurca. Cerca de su extremo norte, alrededor del 90% de sus aguas fluyen hacia el río Cochrane y se dirigen al noroeste, y alrededor del 10% fluye hacia el río Fond du Lac y va hacia el noroeste. El destino final del agua, ya sea hacia el océano Ártico o la bahía de Hudson, depende de qué lado de la larga península se encuentre. Los mapas y modelos muestran que aún podría haber algo de agua fluyendo entre ambos lados de la península, así que técnicamente no es una bifurcación perfecta, pero sigue siendo una de las características naturales más fascinantes que existen. La propia península se está erosionando con lentitud y eventualmente podría desaparecer. Sin embargo, los geólogos dicen que debido al diseño en forma de Y del lago, el agua continuará dividiéndose en ambos sistemas fluviales sin importar lo que pase. Mucho antes de que los exploradores europeos llegaran, la gente local, los Chipewyan, ya sabían lo especial que era el lago Wollaston. Lo llamaron Manito, que significa espíritu. Creían que tenía poderes sobrenaturales debido a su rara posición en la cima de dos importantes cuencas hidrográficas. Un puente. Una estructura muy útil que se remonta a tiempos neolíticos. El puente más antiguo del mundo, al menos el que aún sigue en pie, es el puente de Kasarma, construido hace más de 3000 años. Sin embargo, hay un río que no se puede cruzar utilizando un puente. El Amazonas, el río más grande y largo del mundo. Bueno, en realidad el Nilo es el río más largo del mundo, pero el Amazonas quiere ambos títulos para sí mismo. El río Amazonas nace en Perú y cruza Colombia y Brasil hasta llegar a un enorme delta en el Océano Atlántico. Sus aguas recorren una distancia mayor que la que atravesaron Frodo y Sam. Y sin embargo, nunca se ha construido un solo puente sobre este río. ¿Por qué? En primer lugar, las inundaciones estacionales cambian el tamaño del río. Durante las estaciones secas, el Amazonas tiene unos 5 kilómetros de ancho, pero durante las lluvias intensas puede alcanzar hasta 48 kilómetros de ancho en pocas semanas. No solo eso, sino que la inundación también hace que el río cambie de posición. Ahora imagina tratar de construir un puente en un lugar donde el suelo se convierte en agua durante unos 4 meses. No es una tarea imposible, pero tampoco la más fácil. Si recuerdas tus clases de geografía, sabrás que el suelo de la ribera de los ríos puede ser muy blando, especialmente en el Amazonas, lo que significa que puede erosionarse y desplazarse. Las lluvias intensas también crean pantanos, un tipo de humedal que en realidad reduce la magnitud de las inundaciones y purifica el agua. También es hogar de muchos animales.
Esto significa que para construir un puente se tendría que drenar parte de este humedal, lo que arruinaría la vida de todos esos animales. Además, los cimientos de dicho puente tendrían que ser profundos y eso costaría mucho dinero. La lluvia crea otro problema para el posible puente. Aumenta el nivel del agua del río de 13 a casi 15 metros. Por supuesto, se han construido puentes en ríos profundos antes, como el puente Padma, una estructura gigantesca con una fundación de 127 metros. Pero dado que el suelo del río Amazonas puede erosionarse fácilmente, el puente tendría que construirse utilizando estructuras flotantes conocidas como pontones, y no son útiles en un río que cambia de profundidad cuando le apetece. A continuación, en nuestra lista de cosas que son un problema para el esfuerzo humano, está la selva amazónica. Esta selva se extiende por 9 países y es tan grande y tan densa que podría cubrir alrededor de la mitad de Europa. Esto significa que un puente probablemente conectaría un tramo del bosque con otro. Una mejora inútil para la vida de los carpinchos y los jaguares. Por supuesto, los verdaderos usuarios de tal puente serían los humanos. La mayoría de las personas viven junto a los afluentes del río Amazonas, no alrededor del río mismo, porque ¿quién quiere vivir como un castor en una presa? Incluso hay un estado llamado Amapá en el lado izquierdo del río Amazonas que está completamente aislado del resto de Brasil. Podrías tomar tu auto y visitar a tu vecino, un lugar llamado Guayana Francesa, pero si quisieras ir a otra parte de Brasil, tendrías que encontrar otros medios de transporte. Aparte de las pequeñas poblaciones ribereñas que viven junto al río, las ciudades más grandes se construyeron cerca de ríos tributarios como el río Negro, que tiene un puente, por cierto, y el río Nanay en Perú. Los puentes que cruzan el Nanay y el río Negro son los únicos 2 puentes sobre los ríos de la cuenca del Amazonas. La carencia de buenas carreteras y autopistas en el interior del Amazonas también convierte la creación de puentes en un esfuerzo inútil. En la década de los 70, los humanos tenían grandes ideas sobre cómo explorar cada vez más el Amazonas. Por eso decidieron construir una autopista que cortara la cuenca amazónica de izquierda a derecha. La carretera, llamada Transamazónica, debía llevar a la gente al corazón del Amazonas. Pero parece que no se previeron las dificultades de construir más de 3.200 kilómetros de carretera dentro de una densa selva tropical. A mitad del camino, el proyecto fue abandonado porque resultó ser extremadamente costoso y problemático. Hoy en día, las carreteras de la cuenca del Amazonas siempre están inundadas, llenas de baches y de barro. Toda esta situación crea un efecto dominó. La gente no vive cerca del río porque es difícil acceder a él. Las carreteras tampoco llegan allí porque es complicado construirlas, lo cual, a su vez, hace que aún menos personas quieran establecerse en las orillas del río Amazonas, porque no tienen caminos para llegar allí. Entonces, si no hay carreteras ni puentes, ¿cómo vive la gente en esos lugares? No lo vas a creer, pero la población ribereña utiliza una invención muy antigua pero confiable llamada barco. El río Amazonas es navegable, y las personas que viven allí lo usan como si fuera una carretera. Al igual que las motocicletas, autos y autobuses, el río Amazonas cuenta con canoas, lanchas rápidas y transbordadores. Incluso hay un ferry muy específico llamado Ovidense, que transporta personas al municipio de Óbidos, de ahí su nombre. Los habitantes hacen todo en botes. Incluso tienen un hospital flotante que navega y visita las poblaciones ribereñas, y un banco en bote, así que puedes hacer todas tus gestiones bancarias mientras observas la inmensidad del Amazonas. Honestamente, una invención genial. La desventaja de esta falta de puentes es que nos impide explorar verdaderas joyas ocultas del mundo. En el Amazonas, por ejemplo, hay más de 10.000 sitios arqueológicos sin descubrir. Quizás nunca podamos desenterrar cosas como aldeas fortificadas, geoglifos y muchas otras estructuras. Sería genial poder imitar a Lara Croft en pleno Amazonas, pero estos hallazgos están escondidos en lo profundo del corazón del bosque. Al mismo tiempo, solo en un barco se puede presenciar el impresionante fenómeno de las aguas no mezcladas del río Negro y el Solimoes en el río Amazonas. Durante más de 5 kilómetros, estos 2 afluentes del río Amazonas fluyen uno al lado del otro, sin mezclarse. La velocidad y la temperatura de estas aguas son diferentes, por lo que se ve un río que parece una combinación de café y Coca-Cola.
Este asombroso fenómeno se llama el encuentro de las aguas. Pero el Amazonas no es el único río del mundo considerado sin puentes. El río Congo, el segundo más largo de África, solo tiene un puente que lo cruza. Los dos Congos, sí, hay dos países diferentes en el mundo llamados Congo. Están separados por el río Congo y, hasta ahora, no hay caminos que los conecten. Además, un dato curioso. Algunos geólogos creen que cuando existía Gondwana y los continentes estaban todos juntos, el Amazonas y el Congo eran un solo río, conectados entre sí. Otro lugar con falta de puentes es el lado oeste del Támesis en Londres. El lado oeste del río es más estrecho, lo que facilita la construcción de un puente. Hay alrededor de 33 puentes solo en el lado oeste. Pero si deseas cruzar el río desde el lado este, será un problema. Lo que sucede es que, en el siglo XIX, las compañías navieras decidieron que construir tantos puentes sobre el Támesis era demasiado costoso porque esta era una ruta de navegación y los puentes tendrían que ser más altos de lo habitual. La estructura también tendría que ser larga, ya que algunas partes del Támesis tienen unos 570 metros de ancho. Pero construir puentes largos no es un problema en sí mismo. En Río de Janeiro, por ejemplo, se puede encontrar el puente Río Niterói, que tiene 13 kilómetros de largo. Cuando se construyó, en los años 70, era el segundo puente más largo del mundo. Es tan largo que en 2018 una niña nació mientras su madre lo cruzaba, y ahora el lugar de nacimiento en su certificado es literalmente el puente. Además, no hay camino de retorno, por lo que si entras en el puente por error, te espera un largo recorrido. Así que la próxima vez que sientas ganas de explorar el Amazonas, recuerda llevar tu propio bote. La mayoría de los ríos del mundo desembocan en el mar, pero el Okavango, ubicado en África, lleva sus masivas aguas directamente al desierto del Kalahari y parece que logra hacer lo imposible y desafía la gravedad. El Okavango comienza en las tierras altas de Angola, recorre 1.600 kilómetros como cualquier otro río normal y luego termina en el delta interior más grande de la Tierra, conocido como el Pantano del Okavango. El delta tiene pendientes de tierra que descienden casi 45 metros, lo que es aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad. La zona donde ahora se encuentra el delta del Okavango solía ser parte de un lago que se secó hace aproximadamente 2000 años. Sus aguas tardan varios meses en completar su recorrido y el paisaje allí nunca es el mismo. El primer europeo que encontró el delta fue el explorador escocés David Livingstone. Cuando lo vio por primera vez, quedó impactado al notar que el agua parecía fluir hacia atrás e incluso cuesta arriba. Observó dos fuertes corrientes que conectaban el Okavango con los sistemas de humedales al este. Décadas después, otros exploradores los vieron completamente secos. Varios años más tarde, las corrientes de agua estaban llenas de nuevo y continuaban vaciándose y llenándose, a veces cambiando de dirección. Los científicos lograron explicar este misterio cuando encontraron una red oculta de fallas, parte del gran valle del Rift bajo la arena. Cuando se producen terremotos grandes, como el de Indonesia en 2004, la Tierra desencadena una reacción en cadena. Pequeñas grietas subterráneas se desplazan lo suficiente como para enviar un goteo de agua río abajo, lo que comienza una inundación que eleva los niveles del agua. Además, en mayo y junio, cuando empieza el invierno en el hemisferio sur, las inundaciones traen más agua dulce y vida al pantano. Las islas quedan completamente sumergidas durante las inundaciones máximas y luego resurgen al finalizar la temporada húmeda. La vida silvestre simplemente adora toda el agua en el delta y allí a menudo se pueden ver elefantes migratorios bañándose entre nenúfares rosas y peces plateados, brema, barbos y otros peces. Hay leones, guepardos, búfalos, ñus, hipopótamos, cebras, perros salvajes, cocodrilos y otras especies de animales. Cigüeñas, ibis, garzas, grullas y gansos disfrutan volar por el área.
junto con otras 450 especies de aves. Aunque el Okavango tiene abundante agua que es invaluable en el desierto, la gente apenas se establece a lo largo de sus orillas. Un gran problema aquí es la mosca tsetse, pero si te sientas aventurero puedes ir allí para experimentar un safari acuático. Científicos del Imperial College de Londres descubrieron por casualidad un río completamente inesperado bajo la capa de hielo antártica. Absorbe agua de una zona tan grande como Alemania y Francia combinadas. Antes, los científicos pensaban que los lagos bajo el hielo antártico simplemente estaban aislados, pero ahora resulta que son parte de una red de ríos interconectados. El agua bajo el hielo puede formarse de dos maneras, o bien por la nieve derretida que se filtra hacia abajo, o por el calor natural de la tierra y el hielo que se mueve sobre el suelo. El Ártico experimenta mucho deshielo superficial durante el verano, pero la Antártida generalmente es muy fría para eso. Este río recién descubierto es la prueba de que hay mucha agua allí, solamente por el derretimiento del hielo desde abajo. Este río podría hacer que la Antártida pierda su cobertura de hielo mucho más rápido. Si las cosas se calientan lo suficiente como para derretir la superficie, esa agua podría precipitarse hacia abajo y alterar la base de la capa de hielo, convirtiendo a la Antártida en un desastre de deshielo similar a Groenlandia. Si el hielo comienza a moverse más rápido de lo que el agua puede manejar, va a crear más fricción y a generar aún más agua, lo que acelerará el proceso de fusión. Los investigadores tienen la misión de profundizar en cómo funciona este sistema fluvial y ver si está causando problemas en otras partes del continente helado. Entender lo que sucede allá abajo podría darnos una alerta sobre cómo una Antártida cambiante podría sacudir todo el planeta. El río Road en Montana fluye por poco más de 76 metros entre Giant Spring y el río Missouri. Fue mencionado en el libro Guinness de los récords como el río más corto del mundo, pero tuvieron que eliminar esta categoría por completo debido a un acalorado debate sobre este título. Los residentes de Oregon afirmaban que su río era el campeón absoluto, ya que todo depende de cuándo los midas. Podría haber ríos incluso más cortos en Noruega o Indonesia, dependiendo de lo que consideres como río. La definición oficial dice que es algo que tiene agua fluyendo constantemente en forma de corriente y que es alimentado por fuentes de tierras altas u otro río, lago o cuenca hidrográfica. Los arroyos y riachuelos fluyen juntos para formar arroyos. Los arroyos se convierten en ríos y los ríos llevan el agua de tierras altas a tierras bajas, desembocando en el océano. Hay 12 órdenes de ríos y los dos primeros niveles no tienen otros arroyos que los alimenten. Así que Row y sus otros pequeños amigos merecen técnicamente el título de ríos. Me alegra que hayamos aclarado eso. El río Negro en Sudamérica es el río de aguas negras más grande del mundo y el mayor afluente izquierdo del río Amazonas. Aunque sus aguas se asemejan más a un té fuerte y solo parecen completamente negras a la distancia, obtienen ese color oscuro debido al ácido húmico. Cuando las plantas que contienen fenol se descomponen solo de forma parcial, dejan atrás este tono similar al del té. Algunas personas creen que los ríos de agua negra no pueden ser productivos, pero el río Negro ayuda a grandes industrias pesqueras y tiene lugares donde las tortugas van a poner sus huevos. En el siglo XVII, los exploradores no encontraron muchas comunidades indígenas a lo largo del río, pero probablemente esto no tenía que ver con su productividad, sino más bien con enfermedades y conflictos. Hay alrededor de 700 especies de peces documentadas en la cuenca del río Negro, incluyendo al menos 100 que no encontrarás en ningún otro lugar. Un montón de esos peces terminan en acuarios, como el muy popular tetra cardenal. Existe un canal que conecta el río Negro y el Orinoco, otro río importante de Sudamérica. Muchas especies acuáticas intentan moverse entre los ríos, pero solo las más resistentes pueden manejar la mezcla de tramos de agua negra y agua clara en ese canal. Hay un arroyo único en Wyoming que desemboca tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico.
Comienza en lo alto de la cordillera Tetón y luego se divide en dos ramificaciones. El arroyo Pacífico se une al más grande río Snake, que se fusiona con el río Columbia, y finalmente llega al Océano Pacífico. El arroyo Atlántico se dirige hacia el este y fluye hacia los ríos Yellowstone, Missouri y Mississippi, y finalmente desemboca en el Golfo de México. Si conectas en un mapa las cuencas hidrográficas de los dos arroyos, obtendrás una única línea azul entre Oregon y Luisiana. Los exploradores que buscaban el paso del noroeste entre los dos océanos nunca supieron que podrían haber usado el arroyo. Solo necesitarían barcos realmente pequeños. Algunos científicos creen que las truchas degolladas conocían esta ruta mucho antes que las personas. Lograron migrar del río Snake al Yellowstone, probablemente usando el arroyo Two Ocean. Cada verano, el caño Cristales en Colombia se transforma en un arco iris líquido o en el río de 5 colores. Durante este periodo y hasta el final del otoño, las condiciones allí son simplemente perfectas para que el lecho del río se tiña de rojo brillante, amarillo, verde, azul y negro. Hay que agradecer a ciertas plantas acuáticas que crecen en el río un tipo especial de alga por toda esta belleza. Durante la temporada de lluvias, el río fluye rápidamente y el sol no puede alcanzar estas plantas. Cuando llega la temporada seca, no hay suficiente agua para alimentarlas. Por lo tanto, el tiempo entre temporadas tiene las condiciones perfectas para este espectáculo colorido. No hay otro lugar en el mundo con algo similar, así que en cierto momento la cantidad de turistas que querían verlo se volvió tan grande que los científicos se preocuparon de que pudiera ser perjudicial para este punto crítico de biodiversidad. La zona alberga especies raras de animales, aves y plantas. Ahora hay senderos de ecoturismo y horarios de apertura estrictos para los visitantes. Contrario a la creencia popular, considerar al Nilo como el río más largo del mundo podría ser una equivocación. La medición de la longitud de un río implica más que calcular la distancia entre su punto de inicio y su punto final. Los ríos son sistemas complejos compuestos por diversos afluentes que impactan significativamente en su longitud total. De hecho, al considerar estos afluentes, la cifra inicial puede aumentar hasta 3 veces, como lo ejemplifica el río Mississippi. Desde su origen en Itasca hasta su desembocadura en Nueva Orleans, la medición sugiere una longitud. Sin embargo, la inclusión del río Missouri cambia esta percepción por completo. Esta discrepancia ha alimentado debates continuos sobre la longitud del Nilo en comparación con la del río Amazonas. A pesar de que Google reconoce al Nilo como el río más largo del mundo, puede que esto no se corresponda con la realidad factual. Esa es una buena manera de decirlo. Para comprender este concepto, imagina los ríos como las venas dentro de un cuerpo humano. Sería incorrecto asumir que una persona de 2 metros de altura solo tiene 2 metros de venas, ¿verdad? Las venas se entrelazan de manera intrincada por todo el cuerpo, al igual que una vasta red. Los ríos operan bajo el mismo principio, y la longitud del río principal no es lo único que hay que considerar. La extensa red de afluentes tiene igual importancia. Los ríos atmosféricos son fascinantes fenómenos meteorológicos caracterizados por corrientes de aire que transportan increíbles cantidades de vapor de agua desde la selva amazónica en el norte de Sudamérica hasta el norte de Argentina. Estas autopistas aéreas funcionan como conductos esenciales para la humedad vital transportada por estos ríos aéreos, y su influencia se extiende por las regiones centro-oeste, sureste y sur de Brasil, moldeando los patrones de lluvia en estas regiones. Cuando estos ríos etéreos convergen con condiciones meteorológicas específicas, como un frente frío, la humedad latente que llevan puede transformarse en la tan necesaria lluvia. Esta precipitación desempeña un papel vital no solo en la sustentación de los diversos ecosistemas de la región, sino también en el apoyo a la próspera economía de Brasil de múltiples maneras. La importancia de este fenómeno es evidente, ya que permite el riego de cultivos, asegurando la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. Además, repone los ríos locales, ya que mantiene el flujo de agua constante y la vida acuática. Por otra parte, el agua recolectada por estos ríos se canaliza hacia embalses y proporciona así una fuente confiable de energía para la nación. La cantidad de agua transportada por los ríos aéreos puede igualar o incluso superar la enormidad del caudal del Amazonas. Así,
Cuando unimos el convencional río Amazonas con su contraparte aérea, se vuelve significativamente más grande que el Nilo. También se observan ríos atmosféricos en la cuenca del Congo, donde el clima está predominantemente conformado por la humedad que emana del Océano Atlántico y los bosques de la cuenca del Congo. Este increíble fenómeno da lugar a niveles de evaporación tan altos como de 1 a 2 metros de agua por año. Estos ríos varían en tamaño y fuerza, pero en promedio transportan un volumen de vapor de agua comparable al flujo de la desembocadura del río Mississippi. En casos raros, los ríos atmosféricos poderosos pueden llevar hasta 15 veces esa cantidad. Cuando estos ríos alcanzan la Tierra, liberan el vapor de agua acumulado, lo que da como resultado lluvias o nevadas. Aunque los ríos atmosféricos se presentan en diversas formas, aquellos con alto contenido de vapor de agua y vientos intensos pueden causar precipitaciones extremas e inundaciones, especialmente cuando permanecen sobre cuencas propensas a anegarse. Un ejemplo de un río atmosférico bien conocido es el Pineapple Express, un sistema capaz de transportar humedad desde regiones tropicales cerca de Hawái hasta la costa oeste de Estados Unidos. Estos fenómenos pueden interrumpir el tráfico, desencadenar deslizamientos de tierra y causar una destrucción significativa de vidas y propiedades. Sin embargo, no todos los ríos atmosféricos representan riesgos. Muchos son sistemas más débiles que proporcionan lluvia o nieve valiosa, esencial para mantener los suministros de agua. Por otra parte, juegan un papel crítico en el ciclo global del agua y tienen una asociación estrecha con el suministro de agua y las inundaciones, particularmente en el oeste de los Estados Unidos. Además del potencial de inundaciones, los ríos atmosféricos también contribuyen a aumentos deseables en el manto de nieve. Una serie de ríos atmosféricos fue responsable de tormentas invernales intensas que azotaron la costa oeste de Estados Unidos, desde el oeste de Washington hasta el sur de California, entre 2010 y recientemente a principios de 2024, provocando precipitaciones de entre 28 y 63 centímetros en ciertas regiones. Entonces, si el vapor de agua puede considerarse un río, surge la pregunta, ¿qué más puede clasificarse como un río? Sorprendentemente, incluso sin agua, otra cosa puede considerarse un río. Este fenómeno fascinante es el wadi, que en realidad es un valle fluvial. Los wadis se pueden encontrar en áreas desérticas de pendiente suave y casi planas. A diferencia de los ríos tradicionales, los wadis no tienen cauces permanentes debido a la presencia esporádica de flujo de agua. Como resultado, exhiben patrones de ríos entrelazados, causados por el suministro limitado de agua y la abundancia de sedimentos. El agua que logra llegar al lecho del arroyo se filtra hacia abajo y provoca una disminución repentina de energía y una deposición significativa. Además, los wadis pueden desarrollar diques de sedimentos que alteran los patrones del arroyo durante las siguientes inundaciones repentinas. Curiosamente, el viento también desempeña un papel en la deposición de sedimentos dentro de los wadis. Cuando los sedimentos de los wadis están sumergidos o húmedos, los que son transportados por el viento se depositan sobre ellos y terminan en una mezcla de sedimentos tanto del agua como del viento. Los ríos pueden ser peculiares no solo porque consisten en arena o aire, sino también por sus fascinantes coberturas. En ciertas condiciones, el río Dee de Escocia revela una vista intrigante. Peculiares formaciones congeladas que se asemejan a nenúfares. Estas formaciones, llamadas panqueques de hielo o hielo en panqueque, ocurren de manera natural cuando las olas suaves hacen que trozos lisos de hielo choquen y terminen con bordes lisos y redondeados. A medida que estos discos de hielo interactúan con las olas, ganan bordes elevados, lo que les da una apariencia similar a los nenúfares. Por lo general, el hielo de panqueque tiene una consistencia algo parecida a la de la escarcha. Algunos informes de los medios han sugerido que el hielo del río Dee se formó a partir de espuma congelada, pero los científicos explican que, aunque es plausible, el hielo de panqueque se desarrolla a través del proceso de colisión. Con el tiempo, estos panqueques a menudo se fusionan, formando grandes láminas de hielo. Si el hielo se vuelve lo suficientemente grueso y el agua permanece turbulenta, puede doblarse, fracturarse y apilarse sobre sí mismo, y así se forman estructuras notables llamadas crestas de hielo. Ahora imagina un río no hecho de agua, sino de metano. Puede parecer una idea descabellada, pero en Titán, la luna de Saturno, esto es una realidad. Bid Flumina, un fascinante río de Titán,
tiene metano y etano líquidos y ha sido comparado con el majestuoso Nilo. Con una extensión de más de 400 kilómetros, fluye elegantemente hacia Ligeia Mare, que es el segundo mar de hidrocarburos más grande de Titán. Mientras que la mayor parte de la superficie de Titán está compuesta de hielo de agua, Vid Flumina se destaca como un impresionante río que talla cañones en el terreno helado e imita la roca sólida. Los científicos de la NASA creen que este extraordinario río alberga rápidos, remolinos e incluso cascadas que imitan las características encontradas en los ríos de la Tierra. Cuando la sonda Cassini de la NASA llegó a Saturno en 2004, su objetivo principal era explorar este gigante planeta y sus lunas. Los científicos estaban particularmente interesados en encontrar evidencia de metano líquido en Titán debido a su temperatura superficial única y su atmósfera rica en metano. Sin embargo, las observaciones iniciales de Cassini, concentradas en la región ecuatorial de Titán, decepcionaron a los investigadores, ya que no encontraron señales de mares o ríos. Esta decepción se convirtió en emoción cuando la órbita de Cassini cambió, lo que permitió al equipo enfocarse en otras áreas de la superficie de Titán utilizando técnicas de radar. Sorprendentemente, las señales de radar rebotaron en varias características anguladas y rugosas, como dunas de arena, acantilados y rocas. Pero cuando el radar alcanzó las regiones polares de Titán, las señales revelaron misteriosas manchas oscuras que se parecían a lagos, ríos y afluentes similares a los encontrados en la Tierra. Este descubrimiento revolucionario ocurrió en diciembre de 2012, cuando Janira DeVoe, una científica que trabajaba con el equipo de Cassini, anunció una imagen captada en septiembre del mismo año. La imagen mostraba un río parecido al Nilo, que se extiende más de 320 kilómetros en un curso relativamente recto y que indica una correlación con fallas similares a las de otros ríos cercanos. Este notable cuerpo fluyente navega a través de terrenos escarpados e inclinados, lo que sugiere la ocurrencia de procesos tectónicos comparables a los de la Tierra. Los veranos en el Medio Oriente se vuelven tan calurosos que cambian dramáticamente el paisaje y hacen que ciudades enteras resurjan del pasado. Esto fue lo que sucedió en 2018 cuando una ciudad construida por un imperio misterioso en el río Tigris finalmente fue liberada de su trampa de agua. Los arqueólogos corrieron allí, ya que no querían perder la rara oportunidad de excavar el sitio y aprender más sobre la historia del lugar. Ellos creen haber encontrado la ciudad de la Edad de Bronce Sakiku, fundada hace más de 3000 años y completamente sumergida en los años 80 cuando se construyó una presa en su lugar. Solía ser un centro concurrido del Imperio Mitanni para las caravanas en la popular ruta comercial. Tenía agua, lo cual es una rareza en la zona y era una garantía de éxito. Sabemos muy poco sobre el una vez poderoso imperio, ya que los científicos no han encontrado ninguna crónica escrita en los sitios excavados. Por eso, los arqueólogos estaban emocionados al hallar todo un palacio destinado al gobernante. Varios años después, cuando la zona volvió a estar libre de agua, encontraron algunas fortificaciones para proteger la ciudad de los enemigos. El momento culminante de su expedición fue el hallazgo de un enorme almacén público para bienes de comercio y cosechas, montones de trigo y cebada, y metal y madera importados. El pan era el alimento básico y también les encantaban las grandes ollas de sopas y guisos de vegetales para el almuerzo. Cada hogar criaba ovejas, cabras, vacas y cerdos, por lo que tenían una fuente constante de leche y carne para ocasiones especiales. Todas las construcciones halladas hasta ahora fueron hechas con ladrillos moldeados de barro. Las paredes que estuvieron bajo el agua más de 40 años están tan bien conservadas que parece que hubieran sido sumergidas ayer. El Palacio Real se destaca porque es más grande que otras construcciones. Tiene paredes más gruesas e incluso pavimentos hechos de ladrillos de barro cocido que fueron sellados para ser impermeables. El rey debió haber tenido buenas relaciones con el emperador, del cual Sakiku dependía. Los comerciantes que vivían en la ciudad recolectaban vigas de madera y las llevaban a los almacenes. Las vigas llegaban por el río Tigris, desde los bosques en las montañas al norte y al este de la Mesopotamia. Aquí venían los mercaderes para vender sus productos y luego cruzaban el Tigris en su camino hacia las tierras fronterizas. Sakiku prosperó como un centro de comercio durante unos 6 siglos hasta que fue golpeado por un potente terremoto en 1350. Los arqueólogos encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían más de centenares de tablillas de arcilla hechas poco después del terremoto. Es casi un milagro que lograran sobrevivir bajo el agua durante décadas. Las personas que crearon esas piezas debieron haber tallado notas en arcilla mientras aún estaba húmeda. Escribían sobre cualquier tema, desde las cosechas recién almacenadas hasta notas para otros reinos. Luego dejaban que el mensaje se secara al sol.
Los escribas incluso tenían que aprender un idioma diferente para que todos fuera de la ciudad pudieran leerlo. Los científicos creen que las tablillas que encontraron eran parte de un archivo privado. Esperan descifrar las notas para aprender más sobre la historia de Sakiku y todo el imperio después del terrible terremoto. El daño a los edificios fue tan enorme que fue imposible restaurar Sakiku a su antigua gloria, y si hubo algún sobreviviente, debió haber abandonado la ciudad. Varias décadas después, los asirios, que también vivían en la Mesopotamia, se asentaron aquí. Construyeron sus casas sobre las ruinas de la ciudad abandonada y usaron las estructuras que pudieron encontrar de los residentes anteriores como paredes exteriores. Pero solo se quedaron aquí durante 50 años y luego decidieron construir una nueva capital en un suelo más fértil para obtener ganancias de la agricultura. Los arqueólogos que trabajaban en Sakiku tuvieron que detener las excavaciones cuando los niveles de agua volvieron a subir y cubrieron la ciudad. Sellaron las ruinas con láminas de plástico ajustadas y colocaron piedras y grava encima. Esperan que esto ayude a proteger el valioso sitio de la erosión del agua para evitar que desaparezca por completo. Son conscientes de la importancia del agua del embalse para la región, pero si vuelve a retroceder, dicen que continuarán con las excavaciones. Había una comunidad próspera en lo que hoy es el desierto de Taklamakan en China hace aproximadamente 1600 años. Vivía a lo largo del río Nilla, que atravesaba el desierto por kilómetros y obtenía su agua del deshielo de las montañas. Después de 3 años de trabajo en la zona, arqueólogos y científicos lograron desenterrar 8 tumbas en el desierto. Gracias al calor, las ropas y los artefactos estaban casi como nuevos. Las personas que usaron esas prendas debieron haber vivido en la antigua ciudad de Nilla. Nilla fue parte de un próspero reino en el corazón de la Ruta de la Seda y tenía una población de más de 3000 personas. Luego las arenas del desierto se descontrolaron y se tragaron la ciudad por completo. Los arqueólogos recién encontraron las ruinas de Nilla a principios del siglo XX. Científicos de diferentes países han intentado resolver sus misterios. Se cree que las tumbas descubiertas a finales del siglo XX pertenecían a personas adineradas. Había algunos artículos costosos en su interior. Una aljaba y un arco, puntas de flecha de metal, pendientes de oro y un collar de cuentas de vidrio, una caja de laca con un peine, maquillaje y un costurero en una de las tumbas. También había seda de la mejor calidad e incluso los colores brillantes como el verde y el amarillo no se habían desvanecido. La tela también tenía caracteres chinos con citas de libros históricos, lo que ayudó a los científicos a identificar el período en el que fue hecha. Posteriormente, los arqueólogos también encontraron un gran sitio habitacional y 3 edificios en ruinas. Tal vez llevará muchos años más comprender por qué la ciudad cayó y qué les pasó a sus habitantes. Arqueólogos saudíes y franceses se reunieron cerca del Riad, la capital saudí, y encontraron un asentamiento antiguo que data de hace 8000 años. Los científicos utilizaron todo tipo de tecnología avanzada como escaneo láser, drones y fotografía aérea para desenterrar esta joya del período neolítico. Descubrieron el asentamiento en un punto arqueológico local. Entre los tesoros que desenterraron se encontraron un templo de piedra, restos de un altar y más de 2000 tumbas. Todos estos hallazgos nos revelan prácticas y rituales antiguos. El equipo también encontró las bases de 4 edificios enormes con torres en las esquinas y patios al aire libre, todos con reservorios subterráneos para almacenar agua para uso agrícola. También había un sistema de riego inteligente con canales y cisternas, lo que permitía que la ciudad prosperara en uno de los desiertos más secos del mundo. Dibujos rupestres grabados en la montaña cercana representaban la vida cotidiana de los habitantes. Las excavaciones han estado en marcha en la zona durante más de 40 años y los científicos siguen encontrando nuevos artefactos para responder a más de sus preguntas. Unos pescadores han encontrado huesos, herramientas y artefactos antiguos que tienen 9000 años en el fondo del Mar del Norte. Arqueólogos y paleontólogos británicos y holandeses se apresuraron a ver los hallazgos con la esperanza de que pudiera ser evidencia de la sumergida Doggerlandia. Y no se decepcionaron, incluso había conjuntos perfectos de huellas dejadas por personas mesolíticas que vivieron aquí. Hace 2000 años, durante la última gran edad de hielo, las islas británicas no eran islas en absoluto. Había una masa continental compuesta por muchas colinas, pantanales y densos bosques que la conectaban con el continente europeo. Esa masa terrestre era Doggerlandia, donde una sociedad prehistórica de cazadores-recolectores vivía y prosperaba. Pero luego el nivel del mar comenzó a subir a una velocidad de 1 a 2 metros por siglo, ya que los glaciares se estaban derritiendo. La gente del lugar tuvo que trasladarse a zonas que hoy pertenecen a Inglaterra y los Países Bajos. Los expertos decidieron aprender más sobre la historia de Doggerlandia a partir de datos de las compañías petroleras que operan en el Mar del Norte.
Hasta ahora han hecho modelos digitales de cómo pudo haber lucido el área de 47.000 kilómetros cuadrados antes de desaparecer bajo las olas. Aún les falta analizar muestras de insectos, plantas antiguas y el ADN de los animales para obtener una imagen completa.